Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Rita Abreu y les doy la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo de Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Laura Moreno y del doctor José Francisco Mejía, así que vamos a tener un tema muy interesante en la mesa, que es la antropología o los antropólogos españoles exiliados en México. Les saludo y les doy la más cordial bienvenida a Radio INA. Doctora Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Doctor José Francisco Mejía, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer. Bueno, pues es interesantísimo el tema. Creo que está en este momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia dando un reconocimiento, trayendo a la mesa a 8 o 9, ustedes ya nos dirán cuántos personalidades, antropólogos. Algunos llegaron ya, eran maestros, algunos llegaron muy jóvenes y se formaron en México. Pero si les parece, iniciamos con una contextualización del tema. Los años 30, la época de la Guerra Civil Española, el motivo por el que llegan a México estos exiliados. Así que te damos la palabra a ti, José Francisco, para que nos pongas en contexto. Muchas gracias, Rita. Buenos días a todos. Bueno, yo creo que para contextualizar qué es lo que pasaba en el mundo en los años 30, habría que empezar por contextualizar que hay un suceso que realmente marca la historia universal, que es la crisis del año 29, la crisis del capitalismo. La crisis del capitalismo va a generar toda una serie de movimientos políticos, sociales, culturales, que me gustaría mencionar rápidamente. Por ejemplo, la llegada de Hitler al poder en el 33, la llegada de Roosevelt al poder en Estados Unidos en el 33, y en España sucede un proceso interesantísimo, que es la llegada de la República Española el 14 de abril del año 31, que va a significar una serie de reformas sociales que no había experimentado la península en su historia, tales como la educación, como la ciencia, las relaciones internacionales, entre otras. En México también va a pasar la llegada del general Lázaro Cárdenas al poder en el año 34, en diciembre, y en general la crisis del 29 va a propiciar una serie de movimientos en toda escala que van a generar nuevas formas de experimentar la política en todos sus sentidos. Se dice en el caso de México que la llegada de Lázaro Cárdenas va a generar el perfeccionamiento del Estado, del régimen corporativista, y que incluso muchos de los postulados que va a emprender el general Cárdenas tienen que ver con lo que está pasando en el mundo, y eso es muy cierto. Si nosotros vemos algunos de los planes sexenales que tienen que ver con el general Cárdenas tenían relación con los planes quinquenales de Stalin. Es decir, todo este ambiente que se está generando en el mundo va a tener una relación específica con el fortalecimiento del Estado. Es decir, la crisis del capitalismo lo que va a generar es que los gobiernos van a tomar el control de la producción, de la economía, y también de alguna manera van a controlar la generación de cultura. Y esto va a tener alguna relación con la solidaridad que va a mostrar el gobierno mexicano con la República Española. Todos sabemos que el día 18 de julio del 36, un grupo de generales españoles liderados por Francisco Franco se insurrectan y van a iniciar un proceso político en España bastante cruento, que se llamó Guerra Civil Española, y en la que México fue el único país de América Latina que se solidarizó abiertamente con la República Española. Vendió armas, apoyó diplomáticamente a los exiliados que en ese momento, porque el exilio no llega en 39, desde el año 36 empieza a haber procesos de exilio, asilos en las embajadas,
y los diplomáticos mexicanos que estaban acreditados en Europa, concretamente en Francia y Portugal, van a tener un papel destacado. Hay una anécdota que me gustaría contar, que en el año 36-37 aproximadamente, don Daniel Cosío Villegas, este insigne personaje de la cultura y las letras mexicanas, teniendo un cargo en la Embajada de México en Portugal, le recomienda al general Cárdenas lo siguiente. Le dice textualmente: General Cárdenas, un grupo de intelectuales muy valiosos españoles están pasándola muy mal, están siendo amenazados, perseguidos, y creo que es hora de que les podamos ayudar, y si no lo hace usted, lo puede hacer Argentina, es decir, nos puede ganar Argentina esta inteligencia española. El general Cárdenas inmediatamente da la orden, y es como de alguna manera se crea o se funda el Colegio de México, antes Casa de España, porque pues con este primer grupo de españoles que llegan a México, de este grupo de intelectuales, pues se va a formar este proyecto de la Casa de España, hoy Colegio de México. Es decir, anécdotas como estas que van a ir rodeando y contextualizando toda esta serie de procesos que nos permiten ver de qué manera el exilio español y el México revolucionario van a tener una historia bastante afortunada. Sí, entender por qué salen, en qué circunstancias salen y en qué circunstancias llegan. Sí. Llegan con apoyos, llegan normalmente pues con todo un... incluso hay un comité, ¿no? Hay un comité para recibirlos, para que tengan trabajo, me imagino, casa, en fin. ¿Sí se da todo esto? Sí, por supuesto. Una de las primeras iniciativas que va a tener el gobierno español republicano es que con dineros de su erario público se formen organizaciones de ayuda o de auxilio, según se mire. La terminología a veces cambia un poquito. Antes de eso quisiera mencionar que durante la Guerra Civil Española el bando republicano quedó muy fracturado, quedó muy fraccionado. Es decir, en el año 36 se forma el Frente Popular Español, que era una tendencia justamente de los partidos socialistas, republicanos, liberales, que simplemente se unían contra el fascismo, contra el nazismo. Se fundan Frente Populares en Chile, se fundan Frente Populares en Francia, y España no es la excepción. Este Frente Popular está integrado por diferentes tendencias ideológicas y políticas, es decir, lo integran comunistas, socialistas, republicanos, incluso anarquistas. Y esto lo que va a generar es que durante la Guerra Civil Española hay un enfrentamiento entre las diferentes formas de entender la guerra. Es decir, los anarquistas creen que van a colectivizar, que es la hora que les llegó la revolución que tanto habían esperado. Los comunistas están pues bajo la dirección de la Unión Soviética. Los socialistas también están divididos. Hay un grupo de socialistas que son proclives a las tesis comunistas, otros que son proclives a las tesis liberales. Y luego están los republicanos que son aquellos que impulsaron la república, que tiene más bien que ver con esta democracia liberal, laica, reformas políticas. No están pensando en hacer una revolución ni mucho menos, y esto va a cobrar factura dentro del bando republicano. ¿Por qué? Porque mientras el bando franquista sí está muy unido, es decir, ellos sí hacen un fortalecimiento al interior de su cuarto de guerra, por decirlo de alguna manera. Los republicanos no. Los republicanos están completamente divididos. Sin embargo, hay que decir que el Partido Comunista Español va a tener un protagonismo significativo durante la guerra. ¿Por qué? Porque tienen el apoyo de la Unión Soviética. El Partido Comunista, que hasta hasta los años 30 en España era un partido minúsculo, un partido poco significativo, durante la Guerra Civil Española va a crecer de manera impresionante, se va a fortalecer, y esto va a generar nuevamente nuevas fracturas dentro del bando republicano. Es decir, algunos que ven con malos ojos el apoyo de la Unión Soviética, otros que no creen que sea lo mejor tener este apoyo militar. Y esto lo que va a ocasionar que al final de la guerra se van formando dos facciones que van a ser los protagonistas en los primeros años del exilio. Un grupo que está comandado por el jefe de gobierno, Juan Negrín, que es el principal protagonista en los últimos momentos de la guerra, y don Juan Negrín, que sí creía que la alianza con la Unión Soviética era muy importante,
que no había de otra, que Stalin estaba dispuesto a apoyarlos militarmente, y otro grupo que era socialista también, pero que no apoyaba las tesis de Negrín, ni mucho menos la alianza con el Partido Comunista. Y esta categoría, esta caracterización del exilio va a ser muy significativa en todo lo que va a ser el exilio español durante los años 40. Tú sabes muy bien que aquí se fundan colegios, por ejemplo. Se funda el Colegio Luis Vives y el Colegio Madrid. Bueno, pues esto tiene que ver con esta división. Mientras los del Colegio Madrid son gente de Indalecio Prieto, el socialista que es anticomunista, el Colegio Luis Vives se funda con la gente de Negrín, que son, digamos, por decirlo de alguna manera, filocomunistas sin ser comunistas, es decir, simplemente son pragmáticos y piensan que el apoyo comunista es muy importante. Esto también se va a reflejar en los organismos de ayuda, por ejemplo. El primer comité de ayuda que se crea es el de Negrín, que es el Comité Técnico de Ayuda a los Republicanos Españoles, por sus siglas CETARE, y van a ser los que organizan las primeras expediciones de refugiados a México. El primer grupo de refugiados que llega en el 39 es el que viene en el barco Sinaya, este barco representativo que llega a Veracruz el 13 de junio, después llegará el Ipanema y después el Mexique. Aproximadamente estamos hablando de unos 6.000, 7.000 españoles refugiados que llegan. Y posteriormente el CETARE agota sus recursos rápidamente en el año 40 y se funda la JARE, Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles, que es la de los prietistas, las de los socialistas anticomunistas, que fundan, entre otras cosas, el Colegio Madrid, y van a traer refugiados en menor cantidad hasta el año 42, porque la guerra es muy cruenta, la guerra no permite libre tránsito de barcos, hay controles, hay espionaje. Entonces lo que va a pasar es que la JARE trae menos gente, pero sigue trayendo gente hasta el año 42. No sé si estas categorías nos ayuden, esta ilustración general nos ayuda a ver un poco cómo llegó fracturado el exilio español también. No, yo creo que llegó fracturado. Es muy interesante saber todos estos pormenores de la salida y de imaginar que los grupos, bueno, fueron viniendo, no precisamente que vinieran por gremios, ¿no? Queremos entender que salían como podían, que tenían esta situación de persecución y que iban abordando los barcos con trabajosamente, ¿no? Sí, no solo eso, hay muchas historias realmente conmovedoras de cómo la gente quería salir de Europa en esos momentos de crisis, en esos momentos de guerra, Hitler asediando Europa, y muchos momentos verdaderamente emocionantes de cómo se comportó la diplomacia mexicana en ese momento, ¿verdad? Yo creo que es hora de que en México se revalore ese papel de la diplomacia mexicana, de esos diplomáticos, porque se comportó a la altura de las circunstancias como un país de primera línea. La diplomacia, me gustaría mencionar por ejemplo a don Narciso Bassols, que estaba en Francia, a don Isidro Fabela defendiendo a la República Española en la Sociedad de Naciones, a don Gilberto Bosques, por supuesto, que tiene un papel destacadísimo como cónsul de México en Francia, a don Luis I. Rodríguez, que me gustaría aprovechar para contar esta bella anécdota de que una vez que muere el presidente de España en Francia, exiliado, don Manuel Azaña, y los franceses ya dominados prácticamente por los nazis, no le permiten al presidente de España, no le permiten a la familia concretamente darle funerales de Estado, ¿verdad? Es el representante de México en Francia, Luis Ignacio Rodríguez, que antes había sido presidente del PNR, quien da toda la protección diplomática para que esto suceda. Manuel Azaña los funerales son los que merece un jefe de Estado, y es enterrado con la bandera de México. Fíjate nada más. Sí, es decir, este tipo de historias, este tipo de anécdotas son muy importantes, porque ahora a las generaciones de ahora, pienso en jóvenes españoles, jóvenes mexicanos, esto les puede decir pues mucho de lo que hay en esta relación entre México y España con el trasfondo del exilio. Sí me gustaría mencionar que efectivamente fue muy difícil que los barcos, el manejo de las personas que venían a México, no solo por el hecho de que la gente quería salir, estaba desesperada, por el hecho de los controles migratorios, es decir, visas de tránsito, visados de salida, visados de entrada, todo un tramiterio burocrático impresionante, y que en ocasiones también tenía que ver con las propias rencillas que había en la diplomacia mexicana. Es decir, tampoco fue sencillo
lograr estas gestiones que llegaron a un puerto pues afortunado, porque finalmente sí se lograron salvar muchas vidas, ¿no? Llegar al exilio fue para muchos muy afortunado. Lo que pasa después es otra historia, pero salir de Europa, de una Europa incendiada en guerra, era una verdadera fortuna. Bueno, si quieren, ahora vamos ya pensando en nuestros personajes que van llegando en estas circunstancias, saliendo de Europa incendiada, como bien lo dijiste, José Francisco, y tenemos nombres que son de 8 a 9, igualmente ustedes nos aclararán si son un poco más, de personajes que tienen diferentes edades y que se van a dedicar a la antropología en muy diversas ramas. Entonces, están ustedes ahora muy empapados de quiénes son, qué aportaciones han hecho a la antropología en México, en qué instituciones trabajaron, cuál es el valor y el que tenemos que reconocerles ahora mismo. Entonces, ¿cómo pudieron continuar una vida académica, una vida intelectual? ¿Cómo pudieron formarse? Porque algunos se formaron en México. Laura, ¿cuál es la panorámica de los que llegan? Pues mira, yo creo que un poco me gustaría, antes de empezar con eso, y creo que tiene que ver precisamente con la llegada, y es tomar en cuenta que la posibilidad de que el exilio republicano llegara a México no solamente tiene que ser en vías de porque eran republicanos españoles, sino porque el gobierno mexicano también inició toda una iniciativa de protección al perseguido político desde la primera década del siglo XX, ¿no? Okay. Tomando en cuenta que estamos hablando que en los foros interamericanos, terminado el proceso revolucionario, el gobierno mexicano pide, ¿no?, el reconocimiento de este gobierno revolucionario en los foros. Es a partir de 1928, las conferencias interamericanas, en donde se va a pronunciar México a favor de la protección al perseguido político, ¿no? Y en el 38 es muy importante lo que mencionaba Francisco, de la llegada ya terminando casi la guerra civil, la llegada de estos españoles. El gobierno mexicano, sobre todo Lázaro Cárdenas, en una conferencia en Francia, en Evian, va a hacer una total declaración a favor del gobierno republicano. Y esto evidentemente ayuda a esta política de Estado que está generando México desde las primeras décadas del siglo XX, obviamente, que mantiene durante, hasta yo creo que pocos años antes, ha mantenido estos principios de protección, ¿no? Y que es importante no solo referirnos al caso español, en este caso lo estamos haciendo, pero sí es una política de Estado, ¿no? Y que gracias a esa política, los republicanos o los españoles en esa coyuntura les permite llegar de una manera un poco más fácil, digamos, ¿no? Porque ya hay toda una tradición en ese sentido, ¿no? Y creo que sí es importante hacer puntual esa parte, ¿no? Y sí, efectivamente, la llegada de los exiliados, en términos generales, también es una problemática, porque regularmente no todos los registra el gobierno mexicano. Uno, precisamente por las circunstancias de que se da la salida, ¿no? Que es muy abrupta, que no se tiene el control total de las personas que entran y salen, ¿no? Entonces, incluso para el rastreo de los propios exilios en general y en el caso español, pues se tiene que utilizar diversas fuentes para encontrarlos, ¿no? Uh-huh. En el caso de nuestros antropólogos, algunos de ellos sí mantienen un registro nacional de extranjeros que nos permitieron, ¿no?, conocer la entrada o la fecha, los medios en que lo hacen, los barcos en que los llegan, ¿no? Uh-huh. Porque sí hay, la mayoría de ellos que nos referimos, y nosotros tratamos 8 personajes, que es Santiago Genovés, Pedro Carrasco Pisana, José Luis Lorenzo, Claudio Esteva, Ángel Palermo, ¿no?, Pedro Armillas, Juan Comas y Pedro Bosch. La mayoría de ellos, por lo menos, llegan en el año 39. Solamente el caso de Pedro Bosch va a ser hasta el año 41, uh-huh, ¿no? Que él sí pasó por las cárceles en Francia, y de Francia sale hacia México. Los demás llegan en el 39. Y sí es interesante ver, porque a partir de esos años pensaríamos que llegan antropólogos ya formados, ¿no? Pero no, sí hay, el rango de edades es de Santiago Genovés, que es el antropólogo más joven, que llega de 15 años, ¿no? Y el antropólogo más grande, que será Pedro Bosch, que llegará de 50 años, ¿no? Obviamente la división generacional es evidente entre ellos, ¿no? La mayoría de ellos se inserta sobre todo en la Escuela Nacional de Antropología, pensando en que en esos años pertenece todavía al Instituto Politécnico Nacional, no funciona como escuela, como ahora la conocemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ellos iban a ser como, digamos, pioneros, ¿no? Tanto en la Escuela de Antropología como en algunos de los estudios que ellos van a proponer llegando a México.
En el caso de Santiago Genovés, que es el más joven de ellos, sobre todo se va a dedicar a cuestiones de evolución del hombre, ¿no? Su tendencia es más hacia la antropología, la paleontología y sobre todo él se evoca a la determinación del análisis de la edad a partir del análisis de los huesos, ¿no? Un poco como que su especialización. Y una obra que va a ser pionera para el caso de Santiago Genovés va a ser La expedición de la violencia, que este libro se edita hasta el 91, es como la segunda versión, ¿no? Uh-huh. Donde inclusive la importancia de ese título es que precisamente es adoptada por la UNESCO, ¿no? Porque habla sobre la ampliación de la declaración sobre la violencia, ¿no? En general. Entonces digamos como que es un aporte muy significativo para el caso de Santiago. Y bueno, Pedro Carrasco, que es otro de los chiquitos de 17 años que llega. Bueno, pues él llega igual en el 39 y también se incorpora a la Escuela de Antropología. Se gradúa como etnólogo, ¿no? Su especialidad es etnohistoria, ¿no? Entonces, y también en el caso de él, su tesis se va a convertir en un clásico para los antropólogos que se dedican a la cultura e historia prehispánica de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Este libro es escrito en 1950, ¿no? Precisamente en un año importante para la Escuela de Antropología. Otro importante tenemos es José Luis Lorenzo Bautista, de 17 años, que llega inclusive en el barco Flandre en el 18 de abril. Él más bien se va a dedicar también a la Escuela de Antropología, pero él va a fundar posteriormente el Departamento de Prehistoria y va a organizar el Departamento de Salvamento Arqueológico que hoy conocemos en el instituto, ¿no? Digamos que sí son, pues sí, de alguna forma sí son pioneros en muchos aspectos, no solamente en cuestiones teóricas, sino también en función de cómo reorganizar o pensar la antropología en sus diferentes aspectos, ¿no? Y creo que aquí sí es importante mencionar que un poco la idea también de ver a nuestros antropólogos exiliados es ver cómo llegan a dialogar con sus pares mexicanos, ¿no? Con sus profesores, con sus compañeros, ¿no? No llegan, muchos de ellos por la edad precisamente llegan más a dialogar, ¿no? Aquellos que llegan un poco más grande, pues evidentemente la experiencia previa en España, pues les da una posibilidad mucho más amplia, ¿no? De poder en ciertos niveles, digamos, discutir otro tipo de teorías o posturas en cuanto a la antropología, ¿no? Uno ya un poquito más grande, 21 años de edad, es Claudio Esteban Fabregat, ¿no? Que él, bueno, está ubicado en España durante la guerra con las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña, ¿no? Es una de sus principales actividades y fue secretario de esa organización. Llegó en el Sinaí en el 39 efectivamente y ingresa a la escuela también de antropología. Y por ejemplo en el caso de él va a ser alumno de Pedro Bosch y Juan José Comas, ¿no? Que llegan también en ese mismo año, pero que ellos llegan efectivamente como profesores, ¿no? Entonces ya su inserción en la escuela pues es desde otra mirada, ¿no? Efectivamente la experiencia que ellos traen pues sí permite de alguna forma inclusive, ¿no? Poder transmitir esa enseñanza a sus propios pares, ¿no? Que llegan muchísimo más jóvenes. Y bueno, otro importante es Ángel Palerm, 22 años, ¿no? Uh-huh. Otro pequeñín. Uh-huh. Él es militante del movimiento anarcosindicalista catalán y más tarde pertenece a la corriente comunista en México, ¿no? Se va a insertar, digamos, la actividad política, la mantiene de alguna forma. Y bueno, él también cursa la licenciatura en antropología y bueno, pues básicamente es la parte más importante que tiene él. Y sobre todo, en el caso de él, es que en el 68 se integra como en el cuerpo académico de la Universidad Iberoamericana, ¿no? O sea, aparte de la Escuela de Antropología o la Antropología, la Escuela de la Ibero va a ser también un reducto donde ellos encuentran una posibilidad de enseñanza, ¿no? Bueno, Ángel, en el caso de él, bueno, va a estar en la Ibero. Y también va a estar, participa en la fundación, por ejemplo, como el Centro de Investigaciones de Estudios Superiores de Antropología Social, el CIESAS, del INA, uh-huh. ¿no? También en el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, el CEAS, ¿no? Que conocemos, y bueno, en el Departamento de Antropología de la UAM, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, digamos, él tuvo una parte mucho más activa, ¿no? Su carrera en cuanto a formación de departamentos y de, digamos, pionero en cuanto a la estructura orgánica o de cursos, pues fue fundamental, ¿no? En su caso de él. Bueno, uno de sus estudios más importantes es el estudio sobre la ecología humana en el 57, que son de sus primeras obras más célebres, y la historia de la etnología, ¿no? Que son, incluso muchos textos siguen siendo utilizados actualmente en algunas carreras, ¿no? Que se utilizan para el caso de antropología. Y bueno, y es importante mencionarlo porque también ahora la UNAM cuenta con esta parte de la antropología, ¿no? Ya como una licenciatura en donde tratan de retomar también estos clásicos, ¿no? Que van a estar incorporados. Entonces lo que vemos es una vigencia de muchas de sus posturas, de muchas de sus propuestas que hoy día siguen estando
presentes, ¿no? Y bueno, Pedro Armillas, también 24 años. Él sobre todo se dedica a la investigación prehispánica en el Valle de Teotihuacán, no es un poco más girando a la parte arqueológica. Y bueno, sus colaboraciones entre el 41 y el 80 desarrolla investigaciones en la Cuenca de México, en Tlaxcala, en Guerrero y en Oaxaca, y en el norte de San Luis Potosí. Y bueno, pues obviamente es uno de los antropólogos más reconocidos en México. Y bueno, y uno de otros ya más grande, el de 39 años, Juan Comas, que es profesor de alguno de ellos, ¿no? Igual llega en el 39 y bueno, él también destaca por su labor como profesor de la Escuela de Antropología y fue catedrático fundador, ¿no? Algunas de sus obras más bien están dedicadas a la antropometría y la educación física, educación y cultura, que es en los años 40, ¿no? Que es la parte en donde también la antropología hace un despegue en cuanto a los análisis de los grupos vivos, ¿no? O sea, indígenas, que también es importante porque ahí hay un diálogo no solamente con los antropólogos españoles, sino también con la antropología norteamericana, ¿no? Que va a llegar a México y que va a ser un diálogo constante. Incluso hay películas muy significativas de este encuadre, de cómo mirar, ¿no? Por ejemplo, a las sociedades indígenas actuales, ¿no? Entonces, en esa coyuntura es donde también ellos están aportando un poco, ¿no? A la innovación o al diálogo, no solamente con la Academia Mexicana, sino también con la Academia Norteamericana, ¿no? Que creo que sí es importante también retomarlo. Y bueno, y ya Pedro Bosch, que 50 años, que es el mayor de todos. Es el mayor de todos. Don Pedro. Ya llegó como maestro, ¿no? Sí, sí. Ya había hecho estudios de prehistoria en Alemania, en fin, algunos ya venían pues con estudios en Suiza, también era el caso de Juan Comas. Y díganme una cosa, ellos se vivían como grupos y estaban así considerados a sí mismos como antropólogos del exilio, como antropólogos mexicanos. Creo que todos se nacionalizan, ¿no? ¿Cuál es el...? No sé exactamente si todos se nacionalicen. Yo no sé realmente si eso que tú nos preguntas, pueda ser así. Pero algunos se regresan a España. Sí, Laura. Sí, unos sí se regresan a España, no todos se quedan. No todos se quedan. No, pero incluso no se quedan solamente en México, se van a otros países, ¿no? Sí. En el caso de Bosch va a Guatemala y desde ahí se va a quedar y va a seguir su tradición, bueno, su digamos su desempeño académico, claro, ¿no? Yo creo que aquí lo interesante es quienes se dedican o se especializan en estos temas de antropólogos. Creo que sería muy interesante no solamente ver la trayectoria mexicana, sino cómo se desempeña antes y posterior a a este suceso que es simbólico, que es la guerra civil, pero yo creo que las trayectorias van más allá de este espacio de México, ¿no? Como que México es esa parte donde llegan y les permite, ¿no? Entrar en una discusión, en un diálogo, en una tradición, en fin, toda una serie de elementos que les permiten crecer como antropólogos y de ahí proyectarse hacia otros países, ¿no? En el caso de Bosch así lo hace, se va a Guatemala, alguno de ellos sí regresa, ¿no? No sabemos exactamente, van y vienen, ¿no? Porque también el caso del exilio no necesariamente los arraiga, ¿no? Cuando terminan los conflictos a un solo territorio, ¿no? Sino que muchas veces también ahí existe mucha movilidad de parte de ellos, ¿no? Claro, y también como que la vida académica exige, ¿no? Estas movilizaciones, claro, o estos ires y venires a universidades extranjeras. Así es. Todos en general publicaron, tienen obra publicada y obra que, como nos decía la doctora Laura, se sigue consultando, son libros básicos, porque se puede decir que fundaron escuela o ayudaron a hacer escuela, ¿no? En antropología, en etnología. ¿Cómo se miran ahora a través de exposiciones recientes o del trabajo que se ha hecho para hacer acopio de toda la información que me imagino estaba dispersa y suelta sobre estos personajes? Bueno, esto es bien interesante lo que preguntas, porque hay muchos materiales que tienen que ser nuevamente revisados y algunos rescatados que no conocemos, ¿no? Te puedo mencionar lo siguiente, y un poco haciendo una especie de anexo a lo que mencionó Laura. En el caso de Juan Comas y de Don Pedro Don Pedro Bosch, porque hay como tres Pedros. Don Pedro Bosch. Ellos fueron los fundadores del hoy Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, fundado en el año 73.
aunque ellos anteriormente trabajaron en el Instituto de Investigaciones Históricas. Históricas tenía una división de antropología en la que trabajaron don Juan Comas y don Pedro Bosch. Digamos que son como los más de este grupo, los más mayores, los jerarcas, los patriarcas de este grupo, ¿verdad? Don Pedro, incluso si tú vas a antropológicas, pues vas a ver a la entrada el busto de don Pedro, es el que recibe en antropológicas, y la biblioteca del instituto se llama Juan Comas, es decir, ellos tienen una gran presencia, son padres fundadores de este proyecto que se llama Instituto de Investigaciones Antropológicas. Antropológicas tiene los dos fondos de Juan Comas y de Pedro Bosch, que tienen una cantidad impresionante de fotografía, tienen cartas, tienen esto lo que mencionaba Laura, las redes que tejieron en América Latina, en Estados Unidos también con los antropólogos norteamericanos, sí, y el diálogo que también van a generar con la antropología mexicana. Y yo creo que ahora es momento de hacer una revaloración del papel, no solo de los antropólogos, yo creo que de diferentes disciplinas del exilio español, porque el año que entra se festejan los 80 años de la llegada del exilio, en el 2019. Y es un muy buen momento, una muy buena etapa para recuperar muchos materiales que están precisamente, como tú bien dices, desperdigados, pero también para decirle a España que México fue como un país muy solidario y que permitió que estos científicos sociales desarrollaran su obra, que en ese momento estaba prohibida en España. Es decir, sí. Franco fue categórico, ¿verdad? Al no permitirles la llegada, el regreso de estos antropólogos. Si me permite, voy a recordarle al auditorio, estamos hablando precisamente de los antropólogos españoles exiliados en México, y quiero recordarles que se encuentran aquí en esta cabina de Radio INA la doctora Laura Moreno y el doctor José Francisco Mejía. Ambos son especialistas. En el caso de Laura, tú me hablabas de que tu especialidad son los exilios. Y bueno, pues aquí está tu atención puesta en España, pero conoces muy bien también las políticas de México alrededor del exilio o de los exilios. Y en el caso de José Francisco Mejía, como historiador de la diplomacia mexicana, y por eso haces tanto hincapié en lo que significa que un gobierno abra las puertas y favorezca, digamos, esta llegada. ¿Y cómo fue en el caso, ahora pensando en el pueblo recibiendo a estos personajes, a estos barcos con 7,000 emigrados que venían de muy distintas edades? ¿Qué has rescatado de esta otra parte? Bien interesante, porque la sociedad mexicana estaba dividida con la llegada del exilio. Había un sector que no veía con buenos ojos la llegada de los refugiados españoles, sobre todo el sector conservador. El sector conservador que creía que criticando la llegada del exilio también criticaba a Cárdenas, las políticas cardenistas. Escritores de la talla de Salvador Novo, por ejemplo, si tú revisas el año 39, las opiniones de don Salvador no eran necesariamente favorables a la llegada del exilio de los refugiados. Organizaciones de derecha como el sinarquismo, que también no consideraban que la llegada de estos refugiados, a quienes inmediatamente se les tachaba de rojos, de ateos, de anticlericales, y otros sectores de la sociedad mexicana que creían que la llegada de los españoles iba a quitar trabajo a los mexicanos. Entonces, no todo es miel sobre hojuelas en este proceso. Sin embargo, también hay que decir que hay una historia muy interesante de cómo fue recibido este grupo de españoles por la sociedad mexicana, y sobre todo por aquellos sectores corporativos como la CTM, como el Partido Comunista, y toda una gama de académicos e intelectuales que sí creían que la llegada de los refugiados españoles era muy afortunada. Hay que decir que no todos eran intelectuales, que en esta migración venían
diferentes componentes sociales. Qué bueno que aclaras, porque así parece como si hubieran hecho una selección, una criba. Inteligencia. Sí. No todos eran intelectuales, es decir, los excelentes estudios que ha hecho Dolores Pla, investigadora del INA, que ya desafortunadamente falleció, nos han dicho que solamente un tercio de esta emigración estaba sumamente preparada, medianamente preparada, y otro tanto pues eran obreros, calificados, técnicos. Claro que en un mundo, en ese momento en donde llega una gran cantidad de digamos, de luminarias, por decirlo de alguna manera, pues pareciera que sí llegaba este grupo de sabios españoles, ¿no? Claro. Pero fundan escuelas, se hacen mucho notar también, ¿no? Pero también quisiera decir una cosa que es importante. México también tenía en ese momento un gran desarrollo cultural y científico, artístico, y que yo creo que lo que se generó fue un diálogo. No podríamos seguir pensando que la llegada de los españoles vino a dar, pues como a decir, venimos a dar la luz. No, México también tenía un gran desarrollo. La Revolución Mexicana estaba pasando por sus mejores momentos, y si tú te ubicamos el espacio y el tiempo, bueno, pues está el muralismo en toda su expresión. En la música está Carlos Chávez, en medicina está Salvador Subirán, Ignacio Chávez, con grandes estudios de cardiología. La diplomacia mexicana tiene unos momentos espectaculares, excepcionales. Entonces lo que se genera es un diálogo. Hay condiciones para que la llegada de estas personas, de estos exiliados españoles, dialoguen con los mexicanos. Es decir, hay un afortunado encuentro, y esa es mi hipótesis, que creo que lo que pasa es que la llegada del exilio va a generar una interlocución muy afortunada tanto para los mexicanos como para los españoles, que finalmente lo que acaba convirtiéndose es en un patrimonio que ahora compartimos España y México. Claro. Sí, creo que muy oportuno está subrayar este punto, porque por ejemplo uno piensa que un antropólogo pues es alguien que conoce muy bien la historia del país, ¿no? La historia propia, y que no es lo mismo hacer antropología en un lugar que en otro, hacerla en España que en México, y muchos se van precisamente a los temas que nos refería Laura, a Mesoamérica, claro. Incluso hay libros, ¿no?, sobre el imperio de los aztecas, sobre los sistemas de irrigación. Muchos precisamente la mirada la ponen, y eso obliga a un intercambio con lo que ya existía aquí, ¿no? Así es. Hay un caso muy singular al respecto. En República Dominicana, con Trujillo a la cabeza, él sí recibe en un principio a unos 4,000 refugiados españoles, les abre las puertas. Las condiciones que ofrece la isla pues no son las adecuadas para que ellos se desarrollen, por un lado, y por otro lado pues el viraje que da Trujillo al respecto, que inmediatamente los expulsa, es decir, les abre las puertas, y casi al año casi todos están saliendo de República Dominicana, y es otra migración en masa que llega a México. El general Cárdenas abre las puertas a muchos de estos refugiados que estaban en República Dominicana. En algunas otras partes de América Latina, pero específicamente a México, llegan muchos refugiados que habían estado antes en República Dominicana. Una, insisto, por las condiciones que no ofrecía en ese momento la isla, y otra, pues por la política de Trujillo, que así como les abre las puertas, se las cierra inmediatamente, y hay muchas historias al respecto sobre cómo Trujillo incluso manda a perseguir a algunos refugiados españoles. Está el caso de Galíndez o de Almoina, un gallego a quien lo asesinan en Estados Unidos. Pero porque también es parte de lo que hemos platicado y dialogado mucho Laura y yo en nuestros proyectos de investigación con respecto a España y al exilio en América Latina, que tienen que ver con mirar estos procesos también, pero desde América Latina. Es decir, no es lo mismo hacerlos desde España o desde la visión española que hacerlos desde América Latina. América Latina tiene sus propias circunstancias, sus propias especificidades. Algo que nos puede parecer bastante complicado de entender, porque en realidad el proceso de esta historia del cardenismo en la República Española es muy bonita, pero también hay que pensar que América Latina estaba dominada por dictadores en ese momento, y que muchas de las relaciones con España pasaban por Franco y no por la República Española. Es decir,
mira Centroamérica, bueno, está Somoza en Nicaragua, está Carías en Honduras, está Hernández Martínez en Salvador, está Ubico en Guatemala, en el Caribe está Batista, está Trujillo en Dominicana. Es decir, si ves el mapa de la política, muy fuerte. Pues entonces esto nos hace ver que las relaciones con España en algún momento pesaron más, incluso las relaciones con Franco. Y bueno, ya no te digo América del Sur, porque después llegará Pinochet, Stroessner en Paraguay, en Venezuela, en Perú estará Odria. Es decir, hay todo un proceso político que nos permite ver cómo estas relaciones entre España y América Latina tienen sus propios matices, sus características. Sí, y que además cada país lo vive pues de diferente manera. De manera diferente, sí. ¿Cuáles son las principales lecciones, Laura, que tú piensas que se deben dar a partir de todo el trabajo elaborado en el que a través de fotografía se cuenta esta historia en el que tú has participado tan arduamente? ¿Qué sientes que se debe llevar un visitante o quien no la visite, pero quien esté interesado en este tema? ¿Cuál es la principal lección que hay que llevarnos de todo esto? Pues yo creo que la principal lección tendría que ser ver a México como un país multicultural en ese sentido, porque estamos hablando que, bueno, afortunadamente llegan estos refugiados españoles, pero así como llegan ellos, México está rodeado de otras migraciones que han dado vida a lo que hoy conocemos como nuestro México actualmente, ¿no? Y hablando precisamente de lo que decía Francisco de por qué, la pregunta es por qué llegan a países donde las condiciones políticas no son apropiadas. Hay que recordar que en la mayoría de los países en América Latina fueron de alguna forma influenciados por la presencia española desde principios del siglo XVI, XV, ¿no? Naturalmente hay una afinidad de las colonias españolas, por ejemplo en el caso de Cuba, ¿no? Que tiene una colonia española muy fuerte, lo que genera vínculos de compadrazgos, de familiares, vínculos comerciales, económicos, que les permiten llegar inclusive en condiciones muy adversas a esos destinos, ¿no? Porque también encuentran esas uniones que obviamente las familias se separan, pero que en coyunturas políticas determinadas los obligan, ¿no? A regresar a esos viejos amigos, a esas viejas familias que se olvidaron por las circunstancias de las guerras. Entonces yo creo que eso también tiene que ser como importante verlo. Por eso también un referente es México, ¿no? Porque estamos hablando de que la colonia española es antiquísima, ¿no? Entonces obviamente en la llegada con los republicanos muchos encuentran facilidad para insertarse, no solamente en el medio académico, sino en el medio general, ¿no? O sea, encontrar medios, fuentes de trabajo. Pues son comerciantes, ¿no? Y eso también destacan las panaderías, las tiendas de abarrotes, ciertas... Precisamente estas redes que se van generando Exacto. con los años, pues claro, les permite la vinculación de manera más fácil, ¿no? Que en territorios como poco conocidos como Argentina, donde la presencia hispana es menor. Entonces les cuesta mucho trabajo, ¿no? Tratar de insertarse incluso en la vida, asimilarla. Por eso muchos de ellos también deciden en años posteriores venir a México, porque ya hay también una comunidad, ¿no? De exiliados, de refugiados españoles que les permiten años después, ¿no? La inserción a México. Y creo que precisamente toda esta gama de tanto de fuentes que tenemos en México, fotografías, películas, testimonios, ¿no? De los propios refugiados, no solamente de los antropólogos. Los antropólogos son más visibles efectivamente por la obra, ¿no? Uh-huh. Que producen en el medio académico, pero también tenemos otro tipo de, digamos, de refugiados que coadyuvan, digamos, a este diálogo tanto con la ciencia o con la tecnología en México, ¿no? Que permite ver entonces ya en una dimensión un poco más amplia, ¿no? De qué es México y cómo de alguna forma los españoles ayudan, ¿no? a crecer esta diversidad cultural que hoy tenemos. Creo que hay que ser interesante, o esa es la primera lección, creo yo. Muchas gracias, Laura. ¿Cómo lo verías tú, José Francisco, como la lección? Mucho nos hablas tú de mirar a México desde esa perspectiva, desde esos años 30, desde esa buena política o desde esa buena diplomacia, y dices, ahí hay una lección. Sí, sin duda alguna, yo creo que este tipo de iniciativas son importantes, porque nos van a permitir ver lo que estaba pasando en ese momento en México. Yo cada vez me enamoro más, por decirlo de alguna manera, de ese proyecto revolucionario mexicano, ¿verdad? De ese proyecto de nación, de esa dignidad que había en la política mexicana, sobre todo en la política exterior. Y un episodio es precisamente la relación o la solidaridad con la República Española.
La lista de personajes que operaban en esa etapa de la Revolución Mexicana, de la posrevolución mexicana en los años 30 y 40 es larguísima. La lista de personas, porque no solamente es Cárdenas, no solamente es Ávila Camacho, no solamente es Miguel Alemán. Atrás de estos presidentes hay todo un conglomerado de asesores, hay eminencias grises, cabezas que están pensando en cómo hacer de México una nación universal, una nación de primer mundo, universalizar la Revolución Mexicana, diría yo. Y en esa dinámica de la Revolución Mexicana, de la posrevolución mexicana, es como vamos a encontrar historias como las de España, pero no solo como las de España. Hemos estado trabajando en Centroamérica también, por ejemplo. La llegada de los sandinistas, la llegada de los costarricenses en México, la llegada de cubanos también, que son opuestos a Batista, y que son exilios que también se tienen que trabajar, porque además hay una comunicación entre ellos. Yo ahora estoy haciendo un trabajito sobre la relación entre el exilio centroamericano con la República Española, por ejemplo. En México, en los años 40 de la Segunda Guerra Mundial, también hay una efervescencia de los exiliados centroamericanos que están demandando la caída de sus dictadores en sus países. Y bueno, sí ubico en el 44, cae Hernández Martínez en El Salvador, logra sostenerse con pinzas Somoza, eso lo ha trabajado mejor Laura. En 49 cae Carías en Honduras. En el 48 en Costa Rica hay una guerra civil. Es decir, son procesos que tienen que ver con este México cosmopolita de los años 40 que nos describe muy bien José Emilio Pacheco en Las batallas en el desierto, ¿no? Uh-huh. Este México en donde todos se encuentran, en donde hay una efervescencia cultural, un diálogo muy bonito. La Ciudad de México es una capital iberoamericana de la cultura. Desde mi punto de vista, es la principal tribuna de la condena al fascismo y al nazismo en América Latina. Es México. Oye, pues no es poca cosa. Es México. No es poca cosa. Bueno, nosotros siempre preguntamos la bibliografía que nos puede enriquecer, que nos puede ampliar horizontes sobre estos temas, pensando también que estos 8 personajes de la antropología que han destacado en diferentes estudios, pues ahí están sus libros, ahí están los títulos que todavía tienen vigencia, que vale la pena. Seguramente son libros de texto para quienes están estudiando antropología, pero creo que siempre hay mucho interés por la historia de México, ¿no? Decir algunos títulos que no son tan especializados y que puedan enriquecer pues la panorámica de cualquier persona interesada en estos temas. Podríamos acercarnos, no sé, a Pedro Carrasco, a Armillas, alguna bibliografía que nos puedan recomendar o que han ustedes estado difundiendo mientras hacen las exposiciones. La propia exposición tiene una mampara de portadas de obra de estos refugiados españoles. Yo trabajo en la UNAM, en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que es el centro que actualmente edita la gran revista Cuadernos Americanos, que fue la que fundó en el año 42 don Jesús Silva Herzog, con Juan Larrea, un refugiado español, y León Felipe. Ellos tuvieron un papel muy destacado en la creación de esta revista. Y bueno, esta revista ya está digitalizada en el portal del www.cial.unam. Hay acceso a la revista y allí hay un índice que nos permite ver la participación de estos refugiados en la revista Cuadernos Americanos. Por ejemplo, están trabajos de don Pedro Bosch, de don Juan Comas, de Santiago Genovés. Santiago Genovés tuvo una participación importantísima en la creación del posgrado en antropología en la UNAM, por ejemplo. Y luego yo creo que también en otras entidades de las propias instituciones de educación superior en México, como bien lo mencionaba Laura, el papel de Ángel Paler en la Ibero, en la fundación del Departamento de Antropología. Y yo creo que la figura de don Pedro Bosch impera, estoy seguro, se está trabajando mucho en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. Están haciendo trabajos muy interesantes sobre su papel en los proyectos antropológicos allá, porque él sí excavó en España, en Cataluña. Él tuvo un papel destacado en las excavaciones que hizo allá. Entonces sí están recuperando la memoria de don Pedro en Barcelona. No tengo ahorita fresco quiénes son los especialistas que están trabajando la figura de don Pedro,
pero creo que es el que más están trabajando. De don Juan Comas, que era mallorquí, de él sí no sé quién en este momento podría estar haciendo una biografía, pero algo muy importante es que muchos de sus discípulos sí han hecho homenajes a don Juan. Acabamos de estar en una mesa en el marco de la inauguración de la exposición donde se habló sobre don Juan Comas, el doctor Ruiz Vargas, que fue director de Antropológicas, y él sí tiene trabajos que tienen que ver con la vida de don Juan Comas, y también de don Pedro Boix ha escrito la doctora Mari Carmen Sarrapuche. Ella también ha trabajado el papel de don Pedro y su exilio en México. Y de Santiago Genovés, pues la verdad no sé quién esté trabajando ahorita su biografía. Claudio Estrada Fabregat murió el año pasado, me parece, no hace mucho murió. Don Claudio, creo que en Guadalajara, y él formó todo un legado de todo un grupo de una generación de generaciones de antropólogos mexicanos que tienen que ver y que seguramente en algún momento también van a estar rememorando su papel como académico. Podríamos decir, Laura, que la presencia de estos antropólogos españoles, que alguien dice, bueno, son antropólogos españoles exiliados en México, pero también son más bien antropólogos mexicanos de origen español, se podría también decir. ¿Son, piensas tú, un pilar dentro de la antropología en México? Bueno, yo creo que sí, evidentemente precisamente lo que estábamos hablando de dialogar, yo creo que también innovan en muchas áreas en donde ellos son, digamos, especialistas que se van formando incluso en México, no necesariamente que vinieran con la tradición española, ¿no? Por ejemplo, sobre todo determinando las edades de muchos de ellos, ¿no? Sí, claro, los más jóvenes se formaron aquí. Son mexicanos, digamos, en cuanto a tradición antropológica, podrían estar más influenciados por la posición mexicana en esos años, y que evidentemente si algunos de ellos llegaron a regresar o no, bueno, ya como que el influjo fue al revés, digamos, ¿no? Sí, de cómo se apropian de estas ideas mexicanas y que de alguna forma les posibilita incluso entender un poquito mejor la posición mexicana frente a los estudios de antropología, ¿no? Y finalmente, pues sí, es un aporte de estos mexicanos españoles, ¿no? Llamarlo de alguna forma. Y pues yo creo que ya obviamente los más grandes sí tienen una posición mucho más clara de la antropología española propiamente, ¿no? Y sí llegan a conversar, digamos, yo creo que eso de medir si impactaron o si son un pilar, pues yo creo que tendría que ser en detrimento, incluso en función, de sus propios discípulos, de sus propios alumnos, ¿no? Sería interesante preguntarles a ellos qué tan hoy actualmente o en qué año piensan o qué piensan a la distancia sobre sus profesores, ¿no? ¿Qué piensan que les dio sobre todo a ellos como antropólogos en sus formaciones y qué piensan que le dieron al instituto en general, ¿no? Y a México en ese sentido, ¿no? Gracias, Laura. Bueno, pues creo que nos faltaba también hablar un poco de tu libro que retomas el exilio español, ¿no? Sí, es México y España, exilio y diplomacia, los invito a que lo conozcan, es un libro que es producto de una investigación doctoral que hice en la UNAM y que tiene que ver con la posición del gobierno mexicano ante España, ante el exilio y también ante el franquismo. Es decir, es un libro que revisa este proceso, pero desde el prisma de las relaciones exteriores de México y la vecindad, como decía don Porfirio Díaz, ¿verdad? Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Así es. Y este libro tuyo es nos dice el título, por favor. Sí, es México y España, exilio y diplomacia, 1939-1947. Está editado por la UNAM y se puede adquirir en la librería del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Y bueno, también tenemos un proyecto de investigación que se llama Republicanos Españoles en América Latina durante el franquismo. Es un proyecto de la UNAM que financia la UNAM y que ha tenido una posibilidad de establecer una red de investigadores que trabajan estos temas en España, en México y en América Latina. Actualmente es una red que tiene como 60 investigadores y que funciona muy bien. Celebramos un seminario de investigación y hemos hecho ya 4 congresos internacionales que se llaman Jornadas del Exilio Iberoamericano. De manera que estamos trabajando mucho en esa línea. Laura, háblanos también tú de las recientes publicaciones que has hecho. Bueno, sobre todo el mío va en función de los exilios centroamericanos, caribeños, de primera mitad del siglo XX,
y que es precisamente en donde se conjunta con este proyecto que llevamos a cabo con los exiliados españoles, que es precisamente estos vínculos o estas redes que generan los centroamericanos con otros, con sus pares, digamos, ¿no? Yo recién publiqué un libro sobre el exilio nicaragüense en México, del 37 al 47. Hoy tengo en prensa, con la doctora Gabriela Pulido, un libro sobre el asesinato de Julio Antonio Mella, también exiliado cubano, que es precisamente este esbozo sobre los documentos confidenciales de los gobiernos mexicano y cubano. Se llama Informes Cruzados, ¿no? Que está ahorita en prensa. Y recién publicamos con la Universidad Nacional de Costa Rica un número especial sobre México y Costa Rica, exilio y presencia, ¿no? Que es precisamente recorre ahora a otro grupo de exiliados provenientes de este país. Y bueno, es la coordinación que ahora se hace. Y finalmente se publicó ahora el exilio iberoamericano, que es precisamente el resultado de estos encuentros que ha mencionado Francisco sobre jornadas que hemos realizado, y en esta ocasión fue en Cuba, en La Habana, Cuba, y el resultado, bueno, pues ya es un libro que está también publicado por el CIALC, ¿no? Que es, parte de una colección de exilio iberoamericano que ya tiene 8 títulos publicados. Bueno, pues para todos los interesados en estos temas, vemos que ustedes están, sobre todo América Latina, y eso es muy rico de tener en la mira. Y creo que todo lo que uno puede pensar de salir de un país, de vivir un exilio, haría pensar que las condiciones emocionales pues no son las óptimas, que la llegada, la inserción, a veces, como nos decía Laura, puede haber estos lazos, estos parentescos, pero a veces de todas maneras el país nos puede parecer muy diferente, muy inhóspito. Son como circunstancias emocionales pues que no pensaría uno que son propicias para una actividad tan intensa como la vida académica y la vida intelectual. Y aquí pues ustedes han rastreado esta situación. Son gente que supera todas estas pues vaivenes de la vida. ¿Cómo sientes tú que se supera emocionalmente una experiencia así? Creo que del todo. Yo creo que quien mejor nos puede hablar de eso es precisamente ese gran filósofo José Gauss, ¿no? Que fue tan fuerte y tan impresionante y tan intenso lo que él vivió en su exilio, que él le llamó transtierro, ¿verdad? Uh-huh. Él no se consideraba exiliado propiamente. Él creía que México era esa otra patria, ¿verdad? Que él estaba conociendo. Pero hay otros casos donde sí también la situación no fue tan afortunada. Yo creo que quien también reflexionó mucho sobre esa condición de exiliado es don Adolfo Sánchez Vázquez. Él tiene incluso un libro que se llama Reflexiones, y que tiene que ver precisamente con esto que mencionas, ¿verdad? ¿Cuál es la condición anímica del exiliado? ¿Cuáles son las condiciones que se generan? Porque al final yo creo que todos añoramos nuestras patrias, ¿no? Yo cuando estoy fuera de México no es lo mismo. Extraño mucho México. Quiero mucho México y por más que me traten bien en otro país, pero México para mí es muy importante. Yo creo que eso pasa con cualquiera que está en otra patria. Uh-huh. Entonces los españoles, aunque siempre fueron muy generosos con México y le tuvieron un gran reconocimiento, sobre todo al general Cárdenas, yo creo que siempre siguieron pensando en España. Y yo recomiendo los cuentos de Max Aub, siempre, ¿no? Impresionantes, ¿no? Como Max hace estas genealogías, esta vida del exiliado en México. El cine también es muy importante. Bueno, pues aquí está exiliado Buñuel, por ejemplo, ¿no? Entonces es bien interesante esta pregunta que tú haces, porque precisamente nos permite ver cómo se encontraban interiormente estos exiliados españoles en México, y de qué manera también pudieron desarrollar su trabajo en diferentes áreas, en este caso en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la UNAM, en el Politécnico, en la Academia Mexicana de Ciencias, en el Fondo de Cultura Económica. Es decir, la labor es impresionante. La tarea que hacen en México como traductores, como editores, en la docencia, en la cultura, en el cine, es abrumadora, ¿no? Uh-huh. Es abrumadora.
pero también creemos que lo que decíamos hace un momento, es importante ver el diálogo con otros exilios y estudiar otros exilios. En el caso de Laura, centroamericano, caribeño, el sudamericano, bueno, ¿qué me dices del exilio chileno, el argentino, de los 70? Por supuesto. Los brasileños que también llegan, los uruguayos. Es decir, América Latina... Hay tema. América Latina es un flujo constante de exilio político, que no es migración, ese es otro matiz. No es migración económica, vaya, es lo que quiero decir. Sí, de acuerdo. Son diferentes las condiciones, sí, las sí, categorías, todo esto. Bueno, pues creo que por lo pronto esta es una primera exposición muy, muy interesante de lo que fue el exilio español visto desde los antropólogos, desde la llegada de unos muy, muy jovencitos de Juan Comas. Ya no era el de los jovencitos, había los maestros Juan Comas, Pedro Bosch, también llegó Pedro Armillas, Ángel Palerm, Pedro Carrasco, José Luis Lorenzo, Claudio Esteva, y todos los temas que usted pueda sentir interés. Hubo indigenismo, hubo historia de la agricultura, hubo estudios de Mesoamérica, hubo antropología física, hubo arqueología, así que ahí están los nombres de todos estos intelectuales que llegaron y aportaron y sobrevivieron a toda esta pues oleada seguramente de nostalgia y de sentirse arrancados involuntariamente, ¿no? Que como tú dices, no tiene nada que ver con la migración económica. Así que ahí están esos nombres y ahí están también los estudiosos como nuestros invitados de esta ocasión. La doctora Laura Moreno, gracias por estar aquí en Radio INA, Laura. No, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, doctor José Francisco Mejía, un placer haber gusto. platicado con ustedes. Y pues hoy nos despedimos, dejamos ya todo esto para otros temas que seguramente luego volveremos con ellos con mucho gusto. En la realización, antes de decirles que les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Y en la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández. Yo soy Rita Abreu. Hasta la próxima y gracias por su atención. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.